Muchísimas gracias por estar de nuevo en el canal. Muy agradecida por vuestras suscripciones. Por favor, seguir suscribiéndoos los que no estéis, casi me ayudáis muchísimo. Darle al like si os gustan mis vídeos y dejad los comentarios que creáis oportunos, siempre con el debido respeto. Y el vídeo de hoy va sobre la gran fortuna que tiene el Juli. Es una fortuna millonaria que poco a poco se ha ido labrando. Su carrera de torero fue muy fluida, una carrera exitosa. Dedicó su tiempo y su esfuerzo a su carrera taurina. Él hacía su vida por y para el toro y también para su familia. Pero claro, el tiempo pues lo tenía restringido. Él se lo dedicaba al toro y lo que sobraba para la familia. Pero él en todo este tiempo de carrera también ha tenido un plan B para organizar su vida, sus ganancias, para que el día que se retirara, como acaba de ocurrir, pues no tuviera problema económico ni tuviera problema de ningún tipo su familia. Es decir, el Juli fue un hombre previsor y buen hombre de negocios. Como ya todos sabéis, ha dicho adiós a su profesión. Él lleva media vida trabajando como torero, o sea, su trabajo era ser torero, y el toreo ha sido su medio de vida. Y aparte de su medio de vida, pues él era su pasión. Y se ha retirado por voluntad propia a una edad joven, tiene 40 años, y por todo lo alto en la Maestranza de Sevilla. Aunque, como todos también sabemos, él no es sevillano, él es madrileño, pero anteriormente hizo una corrida en Las Ventas, en Madrid. Estuvo acompañado por muchos famosos como Ana Rosa Quintana, Tana Rivera, la hija de Francisco Rivera. Solo un día antes cerró esta etapa de su vida en Las Ventas, como ya dije, en su tierra natal, en Madrid. Em, en Madrid también estuvo acompañado de personajes famosos como la presidenta de la Comunidad de Madrid, fan de Juli, Díaz Ayuso, y el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo. Lo de retirarse tan joven era una decisión que tenía tomada, que tenía meditada desde hacía muchísimo tiempo. No podía ser de otra forma, es decir, teniendo en cuenta que él fue torero, o sea, estuvo trabajando como torero em, desde los 12 años, tomó la alternativa con 16 y desde entonces hasta los 40 que tiene actualmente, pues estuvo toreando continuamente. Era su vocación, eso sí que se estaba claro. Y aunque ahora sigue siendo su vocación, se acaba de retirar, pero va a seguir, no lejos de los ruedos, él va a seguir con su ganado de ganadero. Y es que mientras él estaba de torero, el diestro dedicó parte de su tiempo a un plan B, y que el plan B era sus finanzas, sus ganancias, y me las invertía para el día en que tuviera que retirarse. La ganadería que tiene le va muy bien, y no tan bien le van los negocios que montó de áreas de servicio, que dependen directamente de la empresa de ganadería, claro, y es de su propiedad. Y ha sufrido pérdidas actualmente, como muchos negocios, que tampoco tiene por qué ser algo malo, de 162.000 euros, aunque ha registrado ventas de 240.000. Em, y mantiene una cifra de negocio superior al millón, o sea que tan mal tampoco van. Y actualmente se está deshaciendo de estas áreas de servicio y solo tiene a su nombre una única estación en Villa Quilambre, en León. Es decir, él sabe que bueno, que esto le puede traer pérdidas continuas y entonces
que esto, las estaciones las áreas de servicio no son de unos buenos negocios como eran hace años, por tanto, él se está dejando de ellas. Él cuenta también, con una propiedad, con una residencia en San Roque, en Cádiz, en una urbanización de gran lujo en Sotogrande. Es una de las zonas más elitistas de Cádiz. La compró en el año 2016. La familia al completo ha pasado allí los veranos. Se trata de un terreno de 3.000 metros cuadrados sobre el que se ha construido una casa de 2 plantas, una piscina, una pista de tenis. La vivienda tiene 500 metros cuadrados por planta, 10 dormitorios, baños, cocina, comedor, incluso tiene una biblioteca y tiene un garaje con lavadero en el exterior de la vivienda, es decir, es una casa espectacular. Y, por tanto, está claro que el diestro lo tenía pensado todo y bueno, y fue una hormiguita, fue haciendo sus negocios y sus cosas para tener un fondo para cuando se retirara, como está ocurriendo ahora en este momento. Él lo trabajó poco a poco y además lo trabajó y negoció bien, hizo sus negocios, miró por su dinero, no como hacen otros personajes públicos y otros toreros, sino que él poco a poco fue invirtiendo. Y lo que esto le va a o sea, él tiene una millonaria fortuna que le va a permitir vivir muy tranquilo y sin que a los suyos les falte de nada, que es lo que él pretendía siempre. Y aparte de disfrutar, ahora lo más importante también es disfrutar de sus hijas y de su mujer, o sea, de su familia, que, que va a ser un padre mucho más presente que anteriormente por sus viajes, porque se acabaron los viajes, por lo menos tan continuamente, en temporadas tan largas, a América. O sea, va a ser una etapa de vida diferente. Se acaba una etapa, como muchas personas les pasa, y empieza otra. Mucho más familiar, mucho más tranquila, em, y va a disfrutar de hacer lo que antes no podía hacer, o sea, dedicarse también un poco a sus aficiones, sin tanta lucha, sin tanta responsabilidad, sin tanto jugarse la vida, sin tanta presión, y eso le va a dar tranquilidad. No es habitual que el Juli conceda entrevistas, ha concedido ahora con su retirada alguna que otra, pero muy pocas. Y siempre ha sido un hombre que ha alabado a su mujer por la discreción que tiene la misma. Siempre ha estado al lado de Juli, es una mujer muy, muy discreta. Siempre se ha mantenido en segundo plano, está fuera de los negocios del Juli. Ella en muy pocas ocasiones ha asistido a fotocoles o ha concedido entrevistas. Es decir, tiene una mujer justo lo que el Juli quería, una mujer discreta. Eh, para ella, como muestra en su red social Instagram, su familia es lo primero, sus amistades, el arte y la decoración. Es decir, ella se dedica a todo eso y a su familia sobre todo. Y ahora para poder disfrutar al lado del Juli y pues, sobradamente de su fortuna, vivir con tranquilidad y estar con su marido más presente y compartir muchas más cosas. Por tanto, el Juli lo supo hacer y lo hizo muy bien. Tiene un patrimonio enorme y lo ha trabajado y lo ha conservado. Y esperemos que siga conservándolo ahora en su faceta de ganadero. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.